Vamos, creo que los asistentes en la sala os conozco a la inmensa mayoría y, y muchos os habréis preguntado, ¿qué hacen María y Vicente aquí hablando de la sedería valenciana? Pues bueno, la verdad es que María y yo no somos especialistas en sedería valenciana, pero los años que llevamos un poco de trabajo en común y la facilidad que tenemos muchas veces en materia de conservación y restauración, de aproximación al fenómeno propiamente dicho del patrimonio y además en materia de arte valenciano o en materia de patrimonio valenciano, nos ha hecho que conozcamos si no bien la materia específica de la sedería como fenómeno, sí muchas de los condicionantes que alrededor de la sedería y sobre todo en materia de lo que sería la intrahistoria propiamente de la sedería o del quehacer de la manufactura de la seda. En ese sentido, yo quería, ahora, simplemente para empezar, deciros que, aunque no lo parezca, yo creo que todos en nuestro referente cultural, social, inmediato, tenemos algo de relación con el tema de la sedería. ¿Quién de vosotros alguna vez no ha probado una mora? ¿Quién de vosotros de pequeño no ha jugado con una caja de zapatos criando los famosos gusanitos o yendo a pelar a una morera para criarlos? Bueno, yo lo hice, a María también lo ha hecho, y yo creo que en Valencia persiste todavía algo de esa tradición, ¿no? En ese sentido, la cultura del gusano de seda en Valencia ya hace mucho tiempo que se ha perdido, pero sí que hay una permanencia de lo que alrededor de la manufactura y de la sedería en Valencia ha persistido como fenómeno, ¿vale? De todos modos, de entrada, parece que cualquier vestigio de esta gran producción de la cual Valencia fue pionera en su momento, da la impresión de que se ha perdido, da la sensación de que no hay rastro, de que no hay huella de esa importantísima manufactura que fue la seda o la provisión propiamente de de la materia sedera, de su fabricación, pero sí que con poco que rastreemos nos vamos a encontrar que todavía persisten unos modelos de arquitectura fabril o exactamente no podemos hablar de fábricas, pero sí de casas donde se hacían las señales de la seda, pero también existe todavía, aunque parece que haya desaparecido, todavía existen algunas moreras de la época de la tradición donde las moreras, dijéramos, proveían de ese alimento para los gusanos, ¿vale? En última instancia, comentar que Valencia fue sobre todo un gran centro productor de la materia prima y no tanto de la elaboración en materia de telares, aunque en Valencia hubo telares y tenemos muchísima tradición en la manufactura de la seda, pero fuimos más productores que verdaderamente tuvimos telares, aunque los hubo, ¿vale? Principalmente Valencia atendió a la demanda de Andalucía, sobre todo hacia Sevilla y principalmente hacia Toledo, ¿vale? ¿Por qué utilizamos el término de añadas de la seda? Bueno, pues porque las añadas se refiere a la elaboración propiamente de la seda en cada año, es decir, cada año se hacía la añada. Y además hay una casualidad, y es que justamente en la fecha en la que nos encontramos hoy, justo ahora, a principios del mes de marzo, era cuando tenía lugar el inicio de las añadas. El ciclo completo venía más o menos a terminar alrededor de la festividad de la Pascua. Bueno, la Pascua sube o baja, ¿no? Pero muchas veces empezaba más o menos en estas fechas y aproximadamente eran entre 40 a 55 días el periodo en el que desde que la simiente aparecía el gusano hasta que el gusano ya dentro de la crisálida formaba lo que era exactamente el capullo de la seda, ¿vale? En ese sentido, pues tenemos afortunadamente memoria a través de, bueno, propiamente desde la tradición valenciana o desde la tradición en el resto de Europa, porque seda se hizo en muchos lugares. Francia fue un gran centro productor, sobre todo en Lyon. Hay unos grabados de Philippe de Gaillet a partir de dibujos de Jan van der Stradano, en las que podemos visualizar esa materia o esa manera de manufacturar y bueno, digamos, esa infraestructura que precisaba el trabajo de la seda, ¿vale? En ese sentido, se necesitaba evidentemente la comida para los gusanos, que son unos grandes devoradores de la hoja pelada, y sobre todo que pues había unas herramientas, como estábamos viendo aquí básicamente a través de cestos y sacos, para la recolección
pero sobre todo la seda en orden a su recolección y también en orden al trabajo ya propiamente dentro de la estructura fabril, era un trabajo que estaba es decir, era un trabajo femenino, ¿vale? Los trabajos de la tierra, en otro sentido, sí que pueden ser, sí que se derivaban al trabajo de los hombres, pero la seda prácticamente es un trabajo que no requería, dijéramos, muchísimo esfuerzo a nivel físico, era una cuestión más de atención y en ese sentido, pues bueno, tanto de trabajo femenino como trabajo infantil, como se puede apreciar aquí en estos grabados. Y luego, sobre todo, la manufactura, la elaboración de estas factorías, lo que precisaba era una benignidad en el clima. Por eso Valencia fue un sitio especialmente propenso o proclive a este tipo de elaboraciones, ¿vale? Em, yo luego insistiré porque el tema de estas baldas, estanterías en las que se proveían a través de cañizos y era donde se hacía, bueno, el trabajo propiamente de alimentar los gusanos, de retirarlos luego para hacer propiamente los cañizos, etcétera, les boches que se tienen en Valencia requerían, dijéramos, de una organización en el trabajo, ¿vale? En ese sentido, pues por ejemplo, para hacer la cría de las añadas se necesitaban habitáculos con una gran cantidad de ventanas, porque en un momento determinado tiene que haber muchísima luz, pero cuando se retiran y empiezan a formarse los gusanos para hacer propiamente lo que sería el capullo, necesitan muchísima oscuridad. Además, son habitáculos que también necesitaban de temperatura. ¿Vale? En ese sentido, muchos habitáculos tenían que proveer una especie de chimeneas para que cuando bajaba mucho la temperatura, ahora por ejemplo estos días está haciendo muchísimo frío, ¿no? Pues si estamos al principio de las añadas, dentro de los habitáculos había que insertar unas chimeneas que proveyeran esa temperatura y ese clima que hiciera propicia la cría, ¿vale? Bueno, también había, evidentemente estamos hablando de una sociedad muy jerarquizada, el establecimiento de las personas que trabajan en el quehacer de las añadas está también muy, muy establecido. Me han dicho que tengo que recortar el tiempo, con lo cual voy un poco así maquineta, pero bueno. Había muchos trabajos en una fase ya avanzada. Por ejemplo, aquí si veis estos personajes femeninos que están moviendo una especie de haces de leña, cuando el gusano empieza a retirarse, hay que proveer estos haces de leña, que es donde ellos se enroscan y donde crían o donde se encierran para criar, para establecer o para realizar exactamente el trabajo del cual luego va a salir el hilado. Si os fijáis en este último grabado, hay un momento en el que cuando se retiran ya los capullos de esos haces de leña, hay que hacer una labor que se llama la labor precisamente la primera es la de recogida, la extracción propiamente de la bocha, y a continuación hay que escaldar. Si no se escalda, es decir, si los capullos no se insertan en agua caliente, que lo que hace es matar a la crisálida que está en el interior, la crisálida rompe el capullo, sale y cría esos pequeños granitos que es la simiente, ¿vale? Con lo cual hay que hacerle escaldado. Inmediatamente después del escaldado, pues no pinta. ¿Sí? A ver. Vale, sí. Aquí lo tenemos, ¿vale? Veis que aquí están encendiendo la lumbre, hay un depósito de agua y de aquí sale ya el hilado. em, bueno, eran cuestiones bastante rudimentarias. Si vamos a un ejemplo ya propiamente valenciano, en este maravilloso grabado de Bernardo Espinalti García, a través de un dibujo de Antonio Palomino, podemos ver lo mismo, ¿no? Podemos a una pareja, bueno, un labrador, una valenciana, al fondo hay una especie de alquería. El personaje femenino que vemos en primer término lleva las bochas se ven con unos puntitos blancos, esos serían exactamente los gusanos, y al fondo tenemos el escaldado, y cómo del hilado está saliendo hacia allá, hacia la devanadera en la que se está proveyendo ya el hilado propiamente del fruto del gusano, ¿vale? Si trasladáramos algo de esta versión a la cerámica valenciana del siglo XVIII, veremos cómo hay una sintonía entre los grabados, entre la indumentaria. En Valencia sí que se produjo, evidentemente, seda, y muy importante, y hay una especie de costumbrismo propiamente valenciano. O sea, hay una moda específica valenciana, una moda que implica una cierta etiqueta, tanto para el vestido femenino como para el masculino.
¿Qué era la Casa Obrador? No estamos hablando exactamente de una industria, sino de una especie de factorías propiamente más o menos domésticas que vienen asociadas al paisaje urbano, pero también a las edificaciones en el entorno rural, ¿vale? Hay todavía muchísimas casas en muchísimos pueblos, queda todavía alguna también en la ciudad de Valencia, en la cual vemos ventanitas muy pequeñas a partir del primer piso, que pensamos, bueno, o la gente era enanita o aquí quien vivía. Bueno, no es que eran enanitos, eso no son unas grandes andanas que lo que tenían que proveer era que en el ciclo vital de la seda, en algunos momentos, se pudiese establecer estos grandes cañizos. ¿Vale? Cañizos en muchas alturas en los cuales a través de pasarelas se podía alimentar el gusano y luego retirar para la cosecha. O sea que esa cantidad de ventanas lo único que hacen es proveer de mucha ventilación en un momento y poder cerrar en otro para cuando el gusano se está encerrando, ¿vale? En ese sentido, hay muchos vestigios todavía de esa arquitectura que puede pasar completamente desapercibida o que simplemente pensamos, bueno, sí, evidentemente, si la altura de los soldados de Napoleón eran de 1,60 m y la gente en el siglo XVIII era muy pequeñita, pues evidentemente eran enanitos los que vivían en esta casa. Pues bueno, en esa casa, en los altos de la casa no eran enanitos. Esto es una gran factoría de cría, de elaboración de las añadas, ¿vale? Con esa cantidad de ventanas y balconcitos, porque solo era vivienda a la planta baja. Podemos verlos en muchos y muy diferentes habitáculos que conservan toda esa tipología de la casa sedera. Imaginad la cantidad de veces que por esta ventana han subido sacos de morera para provocar la erosión que vemos simplemente en el pasamano la protección de esa especie de pretil en la ventana. O sea, el trabajo de entrada de los sacos de la morera en las casas era muy importante. Muchas veces se hacía por la fachada, otras veces se hacía desde el interior de la vivienda. Esto es una vivienda en la que todavía se conserva ese altillo por el que se desplazaban los sacos para alimentar, para producir la cosecha, ¿vale? Ya les he comentado también el tema de que había que proveer en algunos momentos, claro, puede venirte de repente a mitad de la añada un frío muy grande y tenía que haber una temperatura mínima en el habitáculo. Eso derivó en que en muchas ocasiones en algunas casas, claro, estamos hablando de cañizos, de maderas, estamos hablando de un material altamente combustible y hubo muchos incendios. Hay muchos incendios documentados en el siglo XVIII en estas casas factoría y esto es un graffiti que encontré en una de estas andanas en la que dice bueno, que hubo un incendio, ¿no? Es decir, el tema de los incendios en estas factorías sucedió en bastantes ocasiones, ¿vale? Bueno, el medio propicio viene derivado del arraigo que nuestras comarcas valencianas produjo este tipo de comercio. Y fue sobre todo en la zona de la ribera la ribera del Xúquer, en sus dos riberas, la alta y la baja, en la que hubo una gran implantación desde el siglo XVI del comercio, no, de la elaboración de la seda, ¿vale? Eso provocó que ciudades capitales como pueda ser Alcira, Alberic, tuviesen una repercusión muy importante. Digo Alcira porque Alcira fue un gran centro productor y Alberic era donde se vendía. Si las añadas empezaban ahora a principios de marzo, más o menos terminaban para San Vicente, toda esa cosecha ya hilada y ya para la venta, porque directamente aquí en estos pueblos lo que se hacía era la producción, pues prácticamente para la feria de San Juan, en Alberic, era donde se comercializaba y donde se vendían los sacos, y donde venían los andaluces, donde venían los castellanos a comprar nuestros sacos con el codiciado fruto de las añadas, ¿vale? Bueno, sabéis que en la trilogía mediterránea de los cereales, la viña y los olivos en el secano, desde la época árabe propicia un paisaje agrario propiamente valenciano, que es el paisaje de la huerta, pero sobre todo el paisaje del arroz y de las moreras. El del arroz ha permanecido, ¿vale? O sea, nuestro paisaje del arroz asociado a la albufera es algo que existe todavía. Lamentablemente el de las moreras prácticamente ha desaparecido. Tenemos simplemente testimonios muy circunstanciales y muy perimetrales, ¿vale? El ciclo de la seda tuvo muchas connotaciones en muchísimos ámbitos de la vida. Es decir, si había muchas familias que vivían directamente de este comercio,
la seda tenía que contar con los beneplácitos a nivel de bendición de los mismos, ¿no? En ese sentido, hemos tenido la suerte de localizar documentos de archivo a través de los cuales se hacían exorcismos y bendiciones. Es decir, lo primero que se hacía antes de iniciar la añada era llevar la simiente, llevarla a la iglesia, como se llevan ahora los panecillos para San Blas o para San Antonio, ¿no? Pues se llevaba la simiente en cajitas a la iglesia, se bendecía la simiente, se llevaba a casa, se ponía dentro de unos jergones, se clava. Bueno, en definitiva, hemos tenido la suerte, María y yo, de encontrar un documento de archivo en el que aparece un exorcismo. eh, lo, lo vais a poder leer porque exactamente es en este renglón donde dice exorcismo contra ratones, arañas y hormigas y otros animales que hacen mal a los gusanos de la seda. O sea que no es, mira qué bien, vamos a hacer las señales de la seda y aquí no pasa nada, ¿no? Porque en esas andanas tan grandes, pues se podían colar todo tipo de, bueno, de organismos, todo tipo de arañas, incluso ratones, claro, ¿vale? O sea que esto era un conglomerado mucho más complejo que venir aquí a hacer una pequeña reflexión sobre el tema de la seda, ¿vale? Sí. Sí. A ver. Otra documentación también muy interesante nos la aporta el fraile dominico Francisco Vidal y Micó en su libro Historia de la portentosa vida y milagros del valenciano apóstol de Europa, San Vicente Ferrer, editado en 1735, donde narra el acontecimiento hace ahora unos 289 años. Y nos dice así: este mismo año de 1734, me refiero en Carquesente, villa de este reino de Valencia, Francisco Nicolau, este milagroso caso sucedió en su casa. Víspera de la fiesta de San Vicente, que él hacía este año, subió a ver los gusanos de sus andanas, y les halló todos torcidos, que así llamaban rabosas, y por consiguiente pérdida la cosecha y el bien de su casa que consistía en ella. Celebró la fiesta del santo con sermón, pero con bastante melancolía. Una hija suya, doncella, que hoy es religiosa en el convento de franciscanas descalzas de Nuestra Señora del Milagro de Cocentaina, tomando la capa del santo que tenían vestido en su casa para la fiesta, fue pasando con su capa por todas las andanas, invocando a San Vicente, y se volvieron los gusanos tan buenos que tuvo más abundante cosecha de seda que en otros años jamás había tenido. Y si os fijáis, lo que está sucediendo es lo que os he dicho. Estamos a principios de marzo y para San Vicente, que es el final de la Pascua, era cuando prácticamente los gusanos tenían que subir a las bochas para la cría, ¿no? El ciclo era relativamente corto, pero llevaba mucho tiempo antes de preparación y mucho tiempo después, una vez extraído directamente lo que eran los capullos, ¿no? Las labores de la seda requerían de muchos y muy diferentes estadios, ¿vale? Sobre todo era muy importante el mantenimiento de una limpieza y de una higiene, porque los gusanos son extraordinariamente sensibles a muchísimas plagas, son extraordinariamente sensibles a las temperaturas, cambiaban de piel, el ajustar la temperatura a través de esos ventanales, en definitiva, provocar dijéramos, una temperatura ambiente acorde a la necesidad de las añadas, ¿vale? Y pues es que había, en el momento de las añadas, había incluso, yo he leído documentos en los que había hombres que iban específicamente a la montaña a recoger esos matojos de leña y que luego los iban vendiendo directamente por la calle. Es decir, que no era simplemente subir a hacer la añada, sino que alrededor de las añadas habían muchísimas otras labores a realizar, ¿vale? La seda y los que los comercializan. Pues bueno, alrededor de la seda hubo una sociedad, insisto, que estamos hablando del siglo XVI, XVII, XVIII, todavía en el XIX muy avanzado, incluso muy a principios del XX todavía se hacían añadas en Valencia, pero estamos hablando de un estamento burgués, en muchos casos de una burguesía que compró títulos nobiliarios con un afán de ennoblecimiento
pero muchas veces en esas mismas familias, y además en el caso valenciano, que somos especialmente tendencieros, hubo casos de bandolerismo, ¿vale? De bandolerismo, y bueno, yo tengo incluso documentación de peleas entre familias que por la noche salían a robarse entre ellos los sacos, por ejemplo, de la morera, un bien que era muy necesario en un momento determinado, sobre todo en estos 40 días de las añadas, ¿vale? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un personaje que fue muy importante. Hay muchos, pero os he traído, por ejemplo, uno que es Don Roque Escoto. Don Roque Escoto es un comerciante. Bueno, fue. Roque Escoto, sobre todo, lo que fue un personaje muy influyente en la Valencia del 18 en materia, no simplemente del comercio de la seda, porque él tuvo tuvo muchos telares. Y en ese sentido, bueno, incluso el conocido como Palacio Escoto, que existió hasta principios del siglo XX en Valencia, era un ejemplo de arquitectura extraordinaria, de una arquitectura prácticamente palaciega en la ciudad. Y como antes he hecho un guiño, voy a hacer ahora de nuevo otro guiño. Aquí tenemos un panel de cerámica, de rameado de A6 que se dice, o sea, cada 6 hacen un dibujo completo en materia de cerámica, pero si vamos a un diseño realizado por un académico valenciano, por José Burgos, veremos que la influencia ya muy avanzada en el siglo XVIII de lo que se llamaban las chinerías. Las chinerías que tuvieron mucha influencia en el diseño de la seda, pero que también lo tuvieron en el resto de las artes. No fue algo simplemente que podemos ver en el mundo del diseño textil, ¿vale? El tema de las pagodas, el tema de las chinerías con esas sombrillas, con esos personajes en definitiva. Imagino que, bueno, Valencia que todavía persiste en el tema de las fallas y en el tema de no sé, en la indumentaria, el tema de los espolines. Insisto con que Valencia fue muy importante. Bueno, Valencia fue importante en el tema de la seda porque el barri de velluters, que sabéis que el vellut es exactamente el terciopelo, se realiza a través de la materia prima de la seda, ¿no? Fue importante, ¿vale? Pero insisto con que fuimos más productores que manufactureros propiamente propiamente de los tejidos, aunque fuimos muy importantes. En un momento determinado, Valencia va un poco hacia atrás porque Francia se adelanta, sobre todo desde los obradores de seda franceses, son, dijéramos, más recurrentes en el tema de la moda, ¿vale? Aquí cuando una dama noble se hacía un vestido de seda, ese vestido era para toda la vida, o mientras o sea, la idea de la moda que va cambiando es una cosa más francesa. Hoy ha pervivido, hoy nos vestimos a la moda, ¿no? Bueno, se supone que algunos se visten a la moda. Y eso hace que estemos continuamente cambiando. Esa forma de cambiar hizo que nuestra seda, que era extraordinariamente mucho más buena que la francesa, o que nuestra indumentaria era inmensísimamente más buena que la francesa, nosotros nos quedamos atrás porque ellos lo que querían era cambiar, ¿no? Bueno, y luego también en el referente cultural, en lo que sería el lenguaje de la calle, hay todavía persisten, yo lo he escuchado muchas veces, expresiones del tipo qui tinga cucs que pele fulla. Es una expresión valenciana, traducido, bueno, imagino que lo habéis comprendido los que no sois de Valencia, quien tenga gusanos que... ¿Se dice pelar en que recoja la hoja, ¿no? Es una expresión que verdaderamente se hacía... Bueno, esta es una fotografía maravillosísima de final del siglo XIX en la que vemos que las moreras no eran campos llenos de moreras. O sea, las moreras circundaban los espacios de labranza, y en el centro de esos espacios, de esos recuadros, es donde se hacía el cultivo de la huerta o de cualquier otra. Pero las moreras no eran grandes extensiones de campos de naranjas, eran circunscritos alrededor de otro tipo de agricultura. Y aquí estáis viendo lo que hay que hacer, es decir, pelar la fulla. Fijaros, estamos a principio de marzo. ¿Qué están haciendo ahora en Bensamere de los jardines ahora? Están podando, ¿vale? O sea, esto cae todo dentro de una lógica, ¿eh? Bien, o el mismo Bernat Baldoví, el tan famoso escritor de los sainetes valencianos, nacido en Sueca, pues tienes que incluso un sainete haciendo burla de Kitinga Cooks que pale fulla, porque en definitiva lo que hay que decir es que, pues eso, si te metes en el jardín, pues tú te apañarás con ello, ¿no? Es decir, que tiene una segunda lectura. O este también se dice, bueno, yo lo he escuchado muchísimas veces, ¿no? Alberic Poble Ric per les añades de la seda,
les jugades de la loto y el arroz de foracoto. Bueno, pues Alberic era donde terminaba, donde en la Feria de San Juan se vendía el capullo en esos sacos. Las señoras de la seda procuraban mucho riqueza a esta población. Les jugades de la loto, sabéis que la loto en nuestro país existe desde Carlos III, es una costumbre que viene, la lotería de Navidad es la lotería desde el siglo XVIII, y en Alberic salió el gordo de Navidad en muchas ocasiones, ya desde el siglo XVIII, y luego el arroz, porque era en Alberic que se criaba mucho. De hecho, hay también una frase que dice si vos morirte chove ric, ves a viure a Alberic, porque se hacía mucho arroz y había muchísimo paludismo. Y el arroz de foracoto era que el ayuntamiento había establecido que en un perímetro de la ciudad no se podía cultivar arroz por esa proximidad y por ese problema del paludismo. Pero si lo plantabas, si cometías el delito de plantarlo, tenías que pagar arroz de foracoto, ¿vale? Pero había gente que le ganaba más dinero plantando arroz de foracoto que, es decir, le servía más pagar la denuncia que no cultivarlo. Bueno, vamos a seguir, que queda un poco todavía. Bueno, esta también es muy bueno, yo lo he oído muchas veces. Les xiques de Ribarrocho son totes caragoleres. Tenen la pancha rasposa de puchar dalt de les moreres. O sea que en el imaginario del lenguaje de la calle, ¿no? Este también es muy tipo, bueno, también lo he oído varias veces. Bonos l'añada, vos el capell es el capullo, bona madeixa se'n traurà d'ell, ¿vale? Había calidades diferentes. Si habéis cultivado de pequeños, habéis tenido vuestras cajas, sabéis que hay capullos blancos, capullos amarillos y capullos verdes, ¿no? Sí, bueno, pues eso. Y luego hay una expresión muy buena, que es esta. Viurer en el cañís alter. Yo eso también lo he oído muchas veces. Viurer en el cañís alter era que lo más fácil de todo era cultivar en el cañís en el que no tenías que mover, porque lo que era muy tedioso era tener que trabajar en el de abajo o en los que tenías que subir en escalera. O tenías, es decir, el cañís alter era el que prácticamente trabajabas a la misma altura. Entonces, este volvió en el cañís altero. Y este quiere decir de una forma muy complaciente, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Es que en un principio tenía mucho tiempo. Vamos bien de tiempo. No, es que no he mirado la hora. Bueno. No, bueno, vamos a hablar ya finalmente de la pebrina, porque la pebrina, igual que, bueno, es una enfermedad que el Nosema bombicis, que arruinó el tema del comercio de la seda, que se fue prácticamente todo al traste. Hubo incluso hubo ciudades y familias que lo pasaron verdaderamente mal, porque la epidemia afectó no simplemente al común denominador. Mira, aquí tengo un dato, por ejemplo. Antes de la pandemia, solo en Valencia se hacían 6 millones de kilos de capullo. Eso es una barbaridad. Y después, en el año 1868, juntando la producción de Aragón y de Valencia, no llegamos a los 460.000. O sea, es que se fue el tema de la seda. ¿Y qué pasó con esto de la seda? Pues que la seda fue atrás y la naranja fue adelante. Y la naranja fue prácticamente la salvación. No se produjo de forma inmediata, porque hubo un momento de convivencia. Y luego, sobre todo, porque los franceses, que siempre van por delante y que tienen a sus científicos, a Madame Curie, a Pasteur, bueno, pues Pasteur consigue un antídoto contra el tema de la pebrina. Este Félix Laugier traía simiente ya curada del problema. Aquí tenemos una cartilla del tema de la seda y fijaros cómo se está anunciando el mismo Félix Laugier que hemos visto en la cajita de la simiente. Yo no sé si ustedes han tenido o no ocasión de tocar alguna vez algún tejido del siglo XVIII, algún cubrecama. Yo he tocado alguno y les puedo asegurar que la seda del 18 hecha en Valencia era de una calidad extraordinarísima. El problema de la seda es que con el paso del tiempo se corta, pero es un verdadero placer, ¿vale? Tener un tejido de seda. En materia de tejido yo pienso que no hay nada que tenga mayor suavidad, mayor goce de tacto que un tejido hecho con seda. Y sobre todo si es de seda valenciana, que era de las de mayor calidad, ¿vale? Estamos ya acabando. Pero no quiero acabar sin decirles que producto de esa tala de árboles de morera, que ya no tenían ese servicio, el árbol quedó como algo residual, empezó a haber mucha cantidad de madera de morera en el mercado y empezó a proveerse en temas de mobiliario mucho mobiliario de madera de morera. Aquí tenemos un maravilloso cuadro en el Museo de Iowa, de un cuadro de Goya, en el cual está este personaje, don Manuel García de la Prada. Este es un antecedente de Ágata Ruiz de la Prada,
Sí, sí, la Gala de Prada es aristócrata. Y esta silla que veis aquí es una silla tipológicamente del 18, que aquí tenéis un original del 18. Parece que sea una silla así como muy contemporánea, muy de Ikea, ¿eh? Pues no, no es de Ikea, es del 18 y es de madera de morera, pero también hay muchas tipologías de típica silla valenciana de morera, como la que están viendo aquí, que es ya es una silla más adelantada en el tiempo, ya es del 19, pero que se hicieron todo tipo de muebles, como las cantereras, se hicieron carpinterías con morera. Es decir, la morera además tiene una ventaja, y es que no la atacan los insectos xilófagos, con lo cual es una madera casi tenida como una madera, prácticamente una madera preciosa, ¿no? Con unas vetas muy bonitas, es una madera excelente. Bueno, ya al final ya, ¿eh? ¿Por qué he puesto aquí el Palacio del Pardo? El Palacio del Pardo en Madrid. Porque aquí también se hacían añadas, pero aquí se hacían añadas de juguete. ¿Qué son esas añadas de juguetes? Pues hubo una familia valenciana, la familia de los Garrigues, que esto es también un documento importantísimo para que veáis que precisamente son mujeres las que están atendiendo los cañizos. Los Garrigues iban a hacer las añadas a los hijos de don Alfonso XIII, de nuestro rey, ¿vale? Del abuelo, del bisabuelo de nuestro Felipe y abuelo de Juan Car, ¿vale? Pues todos estos hijos del rey, ¿vale? Se pasaban pipa en el Pardo porque tenían una granja de patos, una no sé cuántos y cuando venían las añadas, la familia de los Garrigues se iban allá al Palacio del Pardo a hacer las añadas. Esta es una fotografía del Pardo y esta es una fotografía del Pardo. Si entráis en internet y buscáis la quinta del Pardo o algo así, hay un documento en el que se ve haciendo las añadas. Es decir, que es un documento, no es sonoro, es mudo. Luego lo haremos en la comida de tercia, porque me hubiese gustado traer el vídeo, pero me han dicho que tenía que recortar y recortar, estamos acabando. Imaginad hasta qué punto hubo familiaridad con la familia Garrigues y la familia real, que les invitaron a la boda de Juan Carlos y Sofía. Fueron a Atenas y mantuvieron amistad bueno, hubo allí muy buenas relaciones, una anécdota. Simplemente deciros, y queremos terminar ya con esta cromolitografía de Bernardo Ferrandiz. Bernardo Ferrandiz es el que pinta ese famoso cuadro de El Tribunal de las Aguas, que hay una valenciana y un valenciano ahí discutiendo con el tribunal, que no se ponen de acuerdo. Bueno, pues es un trabajo suyo, con esta maravillosa representación de la mujer trabajando en el tema de las añadas. He ido muy deprisa, lo siento. Pero espero que os hayáis quedado con alguna anécdota, porque lo importante es que muchas veces sobre una cuestión tan importante como es el tema de la seda, se pueden establecer parámetros de lectura de libros, de documentos de archivo, de arquitectura, de constancia de muchos elementos que pensamos que no queda nada y tanto queda todavía por descubrir, ¿vale? Muchas gracias a la organización por habernos invitado. Muchas gracias, María, por tener tanta paciencia conmigo. Y nada, si alguna vez pues tercia alguna cosa que queréis que hablamos de esto, pues en la universidad nos podéis localizar. Espero que no por muchos años, porque tengo ganas de jubilarme, que no me aguanto. Pero en fin, que nada, que ha sido un placer, ¿vale? Como dicen los italianos, piacere. Tiempo, sí, vale. Gracias, Vicente María. A mí me da muchísima rabia porque cuando les invité a Vicente y a María a venir, yo recuerdo que en clase pues, han sido fantásticos profesores, yo no porque estén delante, pero ha sido así, especialmente en las clases de Vicente, supongo que os habrá pasado también a quienes hayáis sido alumnos. Yo he dejado de escribir y decía, pues nada, vamos a escucharle, porque es que da un gusto y ya se acaba la clase, pero es que todavía tiene tanto que contar y tanto... Voy a enrojecer. No, pero es que es verdad, es verdad. Es el suéter, ¿eh? Y me ha pasado hoy lo mismo, ¿no? Además, bueno, sí que es verdad que me he perdido unos minutitos porque estábamos preparando algunos flecos para mañana, pero es una ponencia que me decía, no, yo puedo estar hablando aquí 1 hora y pico, digo, no va a poder ser, pero nos vamos a quedar todos con muchas ganas. Entonces me da muchísima rabia por eso, pero por otra parte estoy muy feliz de que en el día de hoy hay una ponencia de este nivel, ¿no? Bueno, con el resto de ponentes, ¿no? Pero que es un placer especialmente por todo lo que nos une, por todo lo que trabajamos juntos
y porque este tema, mira que he hablado mucho con vosotros, pero todavía lo desconocía, ¿no? Son investigaciones que van llevando y estudios y bueno, un placer. Perfecto. Si hay alguna pregunta, y si no... cuestiones... Sí. Es que no sé si ho hauràs dit, però com m'ha deixat un poquet a saco Paco, però que ho has dit ja, a mi se m'ha passat. De que antes de comentar el tema de l'escaldar, per a matar els cuquets i tot això, però suposo que n'hi hauria alguns que se guardarien per a que si tens per descomptat, sí. Per descomptat, sí. No sé si ho has dit, però... Sí. A més, s'escollien precisament aquells capolls que per tamany i de més doncs, imaginaven que van a donar una major llavor, no? Sí, evidentment, sí. I després d'això n'hi havia criadores que, bueno, eren molt més complex el tema. Jo he fet un resum de resums, però evidentment, clar, si s'escaldava tot s'acabava... Sí. No. El que passa és que en un moment determinat, a partir de la pebrina, sí que tenen que portar la llavor de França. A partir de tot el tema de Pasteur i tot això, perquè sembla tot... De fet, la meva abuela... Jo vaig dir que sí a preparar això perquè la meva abuela era criadora de cuc. I a principis del segle XX encara se feien les anyades en València. Molt ocasionalment hi era una espècie de complement per a la taronja. Moltes gràcies. Clar. Pues nada, perfecto. ¿Vale? Sí. Gracias. Levantamos la sesión. Bueno, pues vamos a...